Amigos, momentos únicos, inolvidables e históricos acá en Vecinos La Serena. Hoy un invitado de lujo, internacional, gran músico, gran amigo, gran artista y gran productor. Un orgullo tenerlo acá al señor Jorge Campos. Jorge, bienvenido, gran maestro. Muchas gracias. Obrero, no me maestre. Estamos en lo mismo. Maestro. Digámoslo con su nombre. Bueno. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a conversar un ratito, vamos a tener una charla amena para que los amigos de vecinos de La Serena, Coquimbo y la región y de Chile conozcan un poco brevemente tu historia, tu paso por la música, tus viajes y todo lo que incluye, lo que involucra ser un artista al nivel tuyo. Bueno, sí, yo empecé como músico espontáneamente, no tuve problemas de vocación, siempre la música fue importante para mí, era hiperkinético de chico, escuchaba música, me ponía a saltar, a bailar. Asociaba siempre la música con una cuestión corporal de movimiento, fíjate. Mi primer instrumento fue una guitarra, me regaló mi abuela uno a los 10 años y yo la afiné, empecé a tocar al tiro y lo del bajo me llegó, tocaba en bandas de música comercial, igual que tu familia, en la fonda. Ya, fonda, claro. Pero chico, igual que tú, a los 13, 14 ya estaba tocando en fondas, bautizos y cosas así. Pero guitarra. Perfecto. Y después me metía a unos grupos, como era el más chico, me pasaban el bajo porque nadie quería tocar el bajo, ¿no? O sea, básicamente porque era el más chico me pasaban el bajo. Correcto. Y resulta que de ahí fui como profundizando y ya más grande, saliendo del colegio, no entré al tiro al conservatorio. Entré a estudiar estética, filosofía del arte en la Católica. Perfecto. Entonces saqué ese título primero y a los 20 me metí al conservatorio. Con trabajo. Y clásico total. Primero clásico, obviamente. Claro. Y en paralelo haciendo otras cosas ya. Pero el haber decidido tocar con trabajo al tiro era por lo que había cachado de la guitarra antes, ¿no? Pues, o sea, el contrabajo... Porque el salto de una guitarra a contrabajo, digamos, directo es como... Lo que pasa es que cuando yo entré a estudiar música, no había estudio formal en conservatorio de bajo eléctrico. Correcto, claro. Entonces por supuesto. la asociación, además, tuvo una pequeña, como decirlo, claridad del futuro de lo que venía. Yo dije, bueno, si toco bajo eléctrico y toco contrabajo, tengo más herramientas, más posibilidades expresivas, más lenguaje, más sonido. Correcto. Y ahí empecé con el contrabajo a estudiar a los 21 y ahí conocí a mi compañero de banco, era Pedro Villagra. Pedro Villagra, perfecto. Éramos dos flacos barbones pelucones en ese curso. ¿Qué año era eso, perdón? 79. 79 ya. Y él me invitó a Santiago del Nuevo. Yo lo había invitado primero a una banda que tenía en la Católica que se llama Argamasa, que era más experimental, pero eso se acabó rápidamente y Pedro me invita a Santiago. Perdón, eso era contrabajo, ¿no tocabas contrabajo? ¿Bajo eléctrico antes? ¿O estabas tocando contrabajo? No, tocaba bajo eléctrico. Ya. Tocaba bajo eléctrico en la fonda, correcto. En todo eso. Ya, perfecto. Pero académicamente tenía que tocar de contrabajo. Exacto, claro. Me hacía sentido por lo que te decía. Correcto, sí. Fue un ataque de inteligencia que me dio en ese minuto. Claro. Y de ahí seguiste con Pedro. Pero seguimos ya en Santiago del Nuevo Extremo y eso fue muy rápido. Era una época evidentemente compleja. Lejísima, claro. Y era como, había una cierta, no presión, pero era como que teníais que tomar decisiones más rápido. Correcto. Como no teníais que tomarte mucho tiempo. Pero bueno, yo ya había decidido ser músico, por lo tanto con lo del Santiago se me presentó una oportunidad súper bonita de hacer música propia. Correcto, claro. Que era lo que a mí me interesaba. Y ya empezamos, yo entré al grupo e inmediatamente grabamos un disco. Después al otro año ya fuimos al Festival de Viña, que volvió la participación folclórica del Festival de Viña en el año 81. Y bueno, lo de Santiago fue intenso, fue rápido. Pudimos salir fuera de Chile, a giras a Europa, a toda Europa 2 años seguidos. Fue bien intenso. Porque en poco tiempo lograron hacer mucho, digamos. Claro, hicimos como 3 discos en 6 años, en 5 años. Y en forma paralela yo estaba en el conservatorio tocando en la orquesta juvenil también. Entonces, bueno, es el momento que había que hacerlo. Correcto. Entre los 20 y los 25 tú estás ahí. La energía máxima de uno. Así que, bueno, lo de ¿cómo se llama Santiago del Nuevo Extremo?
finalmente me permitió en su propia evolución musical ir jugando más con lo instrumental. Correcto, claro, por supuesto. Y ahí, Era más amplia el claro, formato. no era solamente cantar para hacer resistencia. Básicamente eso era lo que hacíamos Sí, nosotros, por supuesto. movilización universitaria, qué sé yo. Y entonces ahí, con 2 integrantes que entraron en el año 83 a Santiago de los Extremos, hicimos Fulano. Perfecto, o sea, pasó de Santiago de los Extremos a Fulano. Claro. ¿Y Santiago cuánto tiempo fue? Santiago de los En Extremos. la primera, que Santiago La primera todavía etapa. toca de repente. Pero tú todavía estás con ellos. Sí, entro y salgo, la verdad. Ya, ya, Ah, tengo como la puerta abierta ahí. correcto. Eh, Pero fuiste, digamos, parte de sí, del fundador, digamos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, hicimos Fulano y ahí ya empieza otra historia que tiene que ver más con la cuestión instrumental, Total. con la cuestión bajística. Ya en esa época, mediados de los 80, había harto lenguaje de jazz, de fusión. Correcto, fusión sobre Porque todo. Claro. muchos grupos muy interesantes, una música muy estimulante. Nosotros, curiosamente, fíjate que escuchamos harto jazz europeo. Eso te pregunté, ¿qué escuchaban Claro. como para...? Porque igual uno tiene siempre, sin ser copia, siempre uno tiene una referencia, digamos, que Claro. lo estimula más, le gusta más. Sí, La referencia de fulano, ¿cuál fue más o menos por ese? ¿Cuál fue el camino? Habían 2 o 3 cuestiones re fuertes. Yo era más rockero, Vivanco era más clásico, pero también jazzy europeo. Jaime. El Jaime. Jaime Vida. Y Crisóstomo, que es el otro compositor, tiene más como Zappa, muchas cosas Perfecto. de polimetría, cambios y figuras complejas. Claro, el cambio de cifra indicadora también Claro, de en toda la repente. cuestión. Entonces, esas 3 influencias fueron las que finalmente transformaron el grupo en un lenguaje y donde todos los músicos eran importantes. Perfecto, Porque se dio el match, la química, eso es lo más importante. con claro. la importante participación del LED, que evidentemente eso le da otro temperamento a la banda. Claro, le da otro color. El uso de la voz como un instrumento, como una posibilidad expresiva repotente, que Correcto. el LED lo hacía muy bien, lo hace todavía. Y bueno, como te digo, se dio la posibilidad esa. Tú sabes muy bien que en el fondo cuando uno hace proyectos, lo ideal es tener un buen team, un buen equipo. Claro, por O supuesto, sea, es estar fundamental. con personas que Afines también, que tengan la misma, te acompañan. que tengan el mismo motivo, el mismo final, que Exacto. sepan, y el respeto entre cada músico en realidad. Exacto. Porque a pesar de ser virtuosismo pleno, entre lo que es fulano también, que todos eran, se respetaba mucho esa parte, digamos. Claro, y además se juega un poco a tratar de sorprender siempre, como componiendo Claro. o haciendo una música más diferente por cada disco, y eso fue lo que pasó con Fulano en la primera época del 84, porque nosotros ensayamos 1 año y medio antes de tocar, Perfecto. buscando el sonido, Perfecto. buscando. Definiendo primero el proyecto antes Claro. de tirarlo Y- al aire, por decirlo así. Sí, Mira. improvisábamos harto y ya de repente empezamos a amarrar cosas con partituras y armamos temas y qué sé yo. Ya hicimos el primer disco, el primer cassette en realidad, y después Sí, el ya cassette se en ese acumuló tiempo. harta música y después 2 años después sacamos el doble cassette en el Búnker, que fue el primer doble cassette Búnker, claro. de 100 minutos. ¿El 87 fue eso? El 86 fue el primero y el 89 el 89, segundo. 89. Claro, Porque el otro se llamaba fulano, el del el 86. primero, sí, Sí, el sí. primero se llamaba Fulano. Sí. Y Y una eso- cosa, ¿y con Santiago hicieron cuántos discos la primera vez? Hicieron 3. 3. El primero en el 81, donde está Mi Ciudad, simplemente homenaje a las canciones como más emblemáticas del grupo. Después hicimos el 83 Hasta Encontrarnos, donde yo ya entraba un poco como compositor. Y el 86 Barricadas, que fue grabado, el 85 en realidad. Fue grabado algunos temas acá y grabamos un tema precioso con Luis Gimani en Alemania que se llama La mitad lejana. Perfecto. Y el Barricadas ya en sí tiene gestos fulanescos, canciones con mucha... Estaba entrando un poquito a esa parte. Sí, mucho como progresivo, ¿no? Como la música Correcto. con textos evidentemente en el compromiso del momento, pero con alta elaboración musical, espacios para música, ¿no? Perfecto. Entonces, Para el desarrollo también de la Claro. música más libre un poquito. ya no tan canción de fogata, Correcto, sino una claro, cosa sí. con un poquito que tenía ya una elaboración. Y ahí el grupo, el 86, paró como un descanso. En el fondo tocábamos mucho nosotros, Santiago. Me En un imagino, en ese momento tiempo. tocaba 5 o 4 veces por semana, dobletes y cosas. Y bueno, y ya cada uno estaba como en diferentes momentos, algunos que se habían casado, no sé, cosas como de ese tipo. Yo, bueno, estaba casado con la música, así que seguí en lo mío con varios compañeros, y es el año 86, se acaba Santiago de los Extremos, yo estaba con fulano y entro a Congreso.
el mismo tiempo. Claro. O sea, se podría decir que fulano fue paralelo al Congreso, lo tuyo, Sí. el inicio. Ah, fue paralelo, y pensé que era Más como, menos, más pensé que era, digamos, cronológico. No, hubo un momento del 86 al 90 y algo que estaban las dos bandas. Perfecto, Tocaba sí, me acuerdo, con fulano me acuerdo. y con Congreso. Entonces yo participaba con Jaime Iván con las dos. Sí, vivían colgado del Congreso. Dime, ¿cuánto tiempo estuviste fulano finalmente? Fulano, el 90 y algo, ¿cómo Fulano tuvo ciclos, desde que empezamos el 84 hasta después del búnker, el 90 diría yo. Paramos 2 años, después nos juntamos el 92, hicimos el infierno de los payasos. Correcto. Tuvimos 2 o 3 años, paramos, nos hicimos trabajos inútiles el 97, paramos, nos juntamos de nuevo a fines de los 90. Y ahí cuando nos juntamos el 2000, 2001, Jaime fallece lamentablemente, sí. y ahí ya el grupo paró. Hasta que el 2009, por los mismos grupos que teníamos cuando murió Jaime, trabajamos con un tecladista nuevo que es Felipe Muñoz, y ahí empezamos a tocar de nuevo entre el 2009 y el 2015. Pero ya, y como tú me decías, paralelo a eso, el 86 con fulano y Congreso a la vez, Sí, paralelo, digamos. sí, los dos. ¿Y cómo te fuiste para Congreso? ¿Cómo nació eso de Congreso? Bueno, yo conocí a Ricardo Vivanco, el percusionista Percusión, marimba sí. de Congreso en esa época. Habíamos tocado juntos en este grupo de la Católica que te decía yo, que yo había estudiado en la Católica, Ah, y él perfecto, estudiaba ya. música en la Católica, en percusión. Él tocó conmigo en esa época y en un minuto así, en el Café del Cerro circulamos mucho. De hecho, casi vivíamos ahí porque tocábamos todo el día, estudiábamos, ensayábamos, hacíamos clases. ¿No? Y me dice... Y era el local de la Resistencia, además. Ah, sí, En ese tiempo. había un espacio, claro, cultural importante. Me dice Ricardo que, bueno, que Congreso no tenía bajista, que Ernesto se había ido, Carlos Gana se había enfermado, que fue el que reemplazó Entonces yo le dije a Ricardo, le dije, bueno, con otro ataque de personalidad que me dio, le dije, estás hablando con la persona indicada. Muy bien. Así bien espontáneamente. Correcto, ¿no? claro. Bueno, yo era fan de Congreso, de siempre. Imagínate. Sí, me escuchaba, me conocía los discos, tenía los vinilos, todavía los tengo. Entonces, el Ricardo le da el teléfono a Tilo González me llama, nos juntamos. Yo le muestro mi bajo eléctrico, mi contrabajo eléctrico, mi contrabajo acústico, y entonces ya había harto material ahí. Correcto. ¿Fijáis? Entonces el Tilo ya me dijo, empezamos la próxima semana, lo junté con él a probar algunos temas, y ahí justo también no había pianista, entonces yo invité a Jaime. Ah, Jaime, mira, fue el nexo. Claro. Y Jaime le puso harto color cuando le dije, fue como una cuestión bien teatral. ¿Por qué no le gustaba? No, ¿O se porque emocionó? era mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, claro. Estar en dos Ya, grupos claro. de alta Sí, exigencia pero, también, pues, de alguna manera. Claro, pero fue teatro. Era teatro porque igual estaba emocionado igual que yo. Bueno, ahí la historia de la carátula del disco Estoy que me muero, ¿Estoy que me muero? siempre la cuento que llegamos con Jaime la primera vez a ensayar con todos los congresos a Valparaíso, a la sala Valentín Letelier, con Pancho, con Hugo Pirovich, Jaime Atena, que sé yo, todos los músicos. Jaime Atena, Antes de empezar el primer ensayo, nos sacamos la foto para la carátula del disco. De una. Pero por eso parecemos ahí con sí, Jaime como medio, congelado. Claro, como pollo así. Claro, había confianza en el recurso humano que se había Claro, incorporado. perfecto. Mira. Y lo hicimos corto, sí. Qué y buena. ensayamos mucho y se grabó el disco ahí, en 2 semanas después ya estaba grabado el disco. Mira, te cuento una anécdota con Jaime, perdona que te interrumpa. Sí, dale. Yo estudié piano clásico y yo en ese tiempo estudiaba en Santiago, en el Viejo estudiaba sonido. Y Cristian tenía amigos de él del Club de Jazz de Santiago. Y yo le dije, quiero seguir tocando piano. Entonces me dijo, envíame un profesor. Me dijo, te conviene Jaime. Y Jaime me hizo clase 2 veces en el Club de Jazz de Santiago. Mira. Nosotros vivíamos a la vuelta. Mira. Entonces Cristian me dijo, en las tardes puede hacer. Y habló con él y me hizo 2 clases. Después no retomé más por cosas de estudio. O sea, Claro. estuve con Jaime tomando clases de piano, Sí, como para continuar un poco las armonías más yaceras para mí, que yo era más clásico en ese tiempo. Claro. No, Increíble. sí, Jaime tenía... Bueno, es lo que uno hace en este periplo de la música, que tienes que hacer clases, producir conciertos, tocar, acompañar a otra gente. Sí, por supuesto, claro. Entonces una época intensa que, como te decía antes, partió, yo creo que profesionalmente con lo de Santiago. Cuando entro a Santiago es como que entro en el campo profesional ya como a ensayar todos los días, Claro. a girar, a hacer girar, conciertos, y de ahí, bueno, se van dando muchos
posibilidades. Claro, porque en el crecimiento de músico, de joven, que ya todos lo vimos, cuando uno ensaya y toca, es una etapa, pero girar es otra. Sí. Ya cuando empezáis a girar y que Sí. tenéis público en todos lados, que tenéis una responsabilidad también musical, Ajá, estética, de todo lo que viene Claro. alrededor, como que cambia el concepto ahí cuando uno empieza a girar, sobre todo. Sí, bueno, es súper importante porque es la posibilidad esta de tocar mucho, de conocer. Conocer, claro. Imagínate como lo importante que es viajar, estar en escenarios importantes, en estos lugares así con unas técnicas espectaculares. El crecimiento, eso. Claro, en Tú lo Francia, notas. en Inglaterra, en Alemania, en todos lados de Europa. Una experiencia muy enriquecedora y además no sé por qué el productor de allá nos ponía en festivales de jazz a veces. Ah, mira. Anda a saber tú por qué. ¿A Santiago? Claro, porque igual nosotros teníamos saxos ya. Ya. El Pedro con Cristian Crisóstos tocaban saxo, hacían unos buenos arreglos, eso será por eso. La cuestión es que participamos y ahí pudimos ver a, qué sé yo, a músicos de Europa, qué sé yo, a Berhan Weber, un contrabajista que yo admiro mucho, a Jan Garbarek, a Paquito Riera, Ah, mira. a mucha gente. Sí, eso es lo bueno de girar también internacionalmente, que uno va mezclándose con mucha gente. Vas a Desde que ver- tú lo encontrás muy lejos de alguna manera, y en el mismo escenario, en el mismo hotel, en la misma backline, lo encontrás con Son todo en el. igual de atorrantes que uno. Son lo mismo, claro. Lo que pasa es que el concepto de verlos de afuera Claro, cambia, claro. pero el estar ahí ya cuando estáis inmerso ya en el movimiento general, que yo tiré mucho con el Cristian, con mi hermano, para todo el mundo, Sí. al igual que tú, que vamos a pasar por ese tema ahora. Eso es parte del crecimiento también, que cuando sea la diferencia entre tocar y de girar. Bueno, y bueno, te pasó lo mismo con fulano y con Congreso, me imagino, de girar mucho. Po. Sí, el Congreso más que fulano, siendo dos proyectos, bueno, son diferentes en realidad, pero lo de Congreso tenía más espacios o difusión o posibilidades de promoverse porque en la forma canción Claro, con una buena lírica y una buena poesía es más Claro. universal, ¿ves tú? sí, era más canción, digamos, Claro, lo de en el fulano, contexto del yo formato. había hecho varias canciones yo, pero claro, unas letras más punk, así una música más complicada. Correcto. Entonces, fulano salió re poco. Fuimos a un festival de jazz importante a La Habana, al Jazz Plaza, en el 90. Estuvo Dizzy Gillespie ahí, Arturo Sandoval, Iraquere, Ayrton Moreira, toda esa gente. Perfecto. Era así internacional. Eso fue como el cuestión más importante que hicimos con fulano afuera. Fuimos a Argentina y eso sería todo. No hicimos ninguna. A México fuimos después de la última juntada. Correcto. Fuimos a México. Claro, porque un poco más específico el concepto de fulano también. Claro, Como más va. entre progresivo. Claro, claro. rock and opposition. Tenía en términos de decirlo, tenía menos rango de Claro. posibilidades de salir. Exacto. Con Congreso no, obviamente no. No, era un poco más, tenía más posibilidades. Bueno, y además nosotros hicimos esta pega de los, ¿cómo se llaman estos festivales de productores? Entonces hacíamos presentaciones de 30 minutos con el reloj descontando y productores de todo el mundo, cosas así, ¿no? Perfecto. Entonces invertimos en eso, en Brasil y en Estados Unidos. Y así tomamos una muy buena gira por Estados Unidos y por México, en todos lados. Qué bueno, perfecto. El Congreso fue a Europa también, fue a Canadá. Sí, hicimos varias giras. ¿Hasta cuándo tuviste el Congreso tú? ¿Cuánto Hasta el 2006. 2006, Después de 20 años. 20 años de Sí, Congreso. grabé 10 discos. ¿Y fulano cuánto? ¿Como 6 años? O sea, fulano estuvo Dentro paralelismo. entre una y otra cosa, entre el 84 y el 90, después entre el 92 y el 98, y después entre el 2001 y 2002, hasta principios de 2003 que se muere Jaime. Después que muere Jaime nos juntamos el 2009 nuevamente. O sea, Ya. por eso te digo que son, correcto. Hay que sumar, son hay que sumar. pedazos Son de pedazos historia, de ¿no? Son claro, de trozos que íbamos. Pero 20 años en Congreso, ¿ah? Sí, Lo más largo, digamos. Del 86 al 2006, sí. Y después de eso seguiste como solista. Sí. Pero participando en varias bandas como extra, ¿no? Claro, O sea, no como extra, me refiero como con otro concepto de tríos, cuartetos, me imagino, ¿no? Hartos proyectos. Bueno, esporádicamente como Santiago nosotros nos juntábamos, incluso hicimos algunos discos. Participé de muchos proyectos de fusión y bueno, yo ya me había lanzado, el 95 ya me había lanzado con un disco solista. Solista, claro. Entonces ya iba trabajando con las bandas, armando grupos para mis proyectos solistas, después
ya el 93 ya a mí me habían dado el bajo Warwick, Eso. un endorser que fue gestionado. O sea, a mí me encantaban esos bajos, pero lo que pasa es que son súper caros. Súper caro, claro. Entonces, ¿Cómo llegó eso? Es un buen tema. ¿Cómo llegó eso al...? Bueno, ahí... ¿Tocaba con un bajo de partida de eso? Me imagino, ¿no? No, ¿O no? no lo tenía porque era muy caro. Ya, perfecto. Yo usaba un Yamaha, un TRB, que también era un buen bajo. Ricardo Enrique llega en un minuto, un amigo, qué sé yo, que había estado, me dijo, ¿sabes qué? Voy a traer estos bajos, ven a probarlos, los probé y todo, y estaba como muy fuerte lo de Warwick entrando en Latinoamérica. Entonces se dieron toda la situación, le mandamos como 7 CDs ya a esa altura de fulano y congreso a la gente. Claro que más. Y ya aprobé el Absolutamente. el endorser 100% que se llama, que es como todo. Entonces me dieron este bajo que está aquí, el Dolphin, que es un bajo así, una máquina. Lo tengo hace 30 y tantos años. ¿El que trajiste ahora? Sí. ¿El que anda ahora? Claro, el que ando ahora. Ya. Ese fue el primer bajo que me dieron, me lo vinieron a dejar. ¿Por qué? Porque como te decía, estaban con este plan de entrar en Latinoamérica. Entonces en Santiago fue el primer lugar que entraron en Sudamérica y en Latinoamérica con la marca. Y venían entonces el Hans Peter, el dueño, venía para acá, y su esposa Florence. Entonces me trajeron el instrumento. Me acuerdo que produje un encuentro de bajistas en la batuta, llegaron todos. Eso fue bien bonito, fíjate, ahora que lo recuerdo, como este gesto amistoso de todos los compañeros bajistas, está, qué sé yo, Pablo Lecaro, Titael, Marcelo Aedo, Juan Caballero, no sé, muchos bajistas que llegaron como a felicitarme. Qué bueno, y qué a bueno. participar del... Es importante que exista, ¿eh? Claro, Siempre. el primer endorsado latinoamericano de Warwick. Qué bueno que fueron. Sí. ¿Y tocaron también? Tocamos ya, hicimos una jam, jam. claro, Perfecto. hicimos jam, fue bien bonito. Qué bueno. Entonces, inmediatamente después los tipos siguieron entrando en Argentina, en otros lados, y ahí yo diseñé el bajo Machi con ellos. El macho el diseñaste doble. tú, el bajo doble. Es decir, a partir de prototipos de ellos, en este caso es un modelo que se llama Fanbase, yo solamente diseñé el formato, que era 8 cuerdas arriba, 4 cuerdas dobles, fretless abajo, y un inlay de madre perla de tipo calendario mapuche. Correcto. Lo ocupamos en verano. Sí, con ese bajo yo empecé a hacer el disco solista Machi. Ya, perfecto. Empecé a hacerlo en el 98, pero lo publiqué en el 2000. Entonces, ya como que toda esta cuestión de tecnologías, de marca, te va permitiendo entrar con una marca. Entonces después ya tenía, que si yo, efectos. Se asocia a la otra que es Korg, no sé qué otra marca más que Line 6, los efectos. El Line 6, claro. Claro, microfonía también. Claro. Entonces, Sí, bueno. pincha una, claro, obviamente, para explicarle a los auditores y a los vecinos, es que endorser significa como embajador de una marca, claro, que uno la usa, da como el visto bueno, que la marca es buena. En el caso de Jorge, que es un músico de nivel extraordinario, entonces lo ofician, le regalan las marcas, entonces como él viaja por todo el mundo, las marcas lo ven y eso sigue, aumenta el contexto de venta también. Es publicidad, es publicidad, claro. Cero publicitario, tienes que hacer clínicas, fotos y todo el tema relacionado con la marca, las redes también. Correcto. Y después con los años, como te digo, tienen cuerdas, ahora estoy usando DR, cuerdas DR, los strap, el ergo strap, qué sé yo, Sí, como correcto. todo, porque finalmente hay que decirlo, para poder hacer música en un nivel pro bien alto, tienes que tener alta gama de instrumentos. Por supuesto. Entonces, claro, Eso es indiscutible, porque muchos dicen que no, pero la verdad es que claro, es verdad que es el indio y no la flecha a veces, pero la posibilidad expresiva que te da un buen instrumento es súper importante, porque te permite desarrollar, experimentar, crear a tu gusto, a placer, gusto, ¿no? sí. Sí. Y que rinda lo que tú quieres hacer, que sea la transmisión directa de tus brazos, de tus manos, de tu espíritu al instrumento, para que suene como tú quieres, esa es la idea. Exacto, sí. Y Jorge, pasando al tema, tú tuviste los últimos tiempos con mi hermano, con Cristian. Claro. Estuvieron en conciertos, giras y grabación. Claro. ¿Cuánto tiempo tuviste con Cristian? ¿Tuvo 4 años? Claro. Bueno, yo a Cristian lo perseguía de los 90, le decía, nosotros dos tenemos que tocar, y él evidentemente no me da ni pelota. Varias veces. Pero yo creo que al guatón no le gustaba mucho la fusión.
la sensación que yo tengo es que él era un jazzista puro, Sí, al principio con mucho lenguaje, con mucha posibilidad expresiva. Y seguramente a mí me miraba como un weón más chascón, ¿no? Más... Uy, dije un garato, disculpe, No, está bien. vecino. Está bien. Entonces, Normal. hice como la paciencia hasta que se fue a vivir a donde vivo yo hace muchos años. En la Donde están todos, en donde están Peñalolén. todos. Y le dije, ya, acá no le suelto más. Nos juntamos, conversamos, ya, ¿y con quién tocamos? Pedro Green. Pedro Green, claro. Gran amigo, gran músico, versátil. Entonces, lo que pasó con Se Cristian unieron muy Cooper, fácil y rápidamente, ¿eh? claro, Por onda. pero también, ¿sabéis qué pasa? Que está esta coincidencia de ser músico clásico con calle, Correcto. que podéis tocar cumbia, podéis tocar O sea, el músico completo en el fondo. claro, clásico, rockero, jazzista, calle. Entonces, porque de repente el Guatón podía improvisar algo, yo lo seguía, Pedro también, o yo me iba por otro lado, el Guatón me seguía. Totalmente. Entonces, es por eso, es un lenguaje mucho más mucho abierto, no amplio, es tan Porque el drástico. recorrido de todos ustedes, los tres, que en ese, Claro. tiempo, en ese momento era muy amplio. Nosotros que partió con nosotros, Claro. igual que yo, a las 12, con mi papá tocando cumbia en las ramas, entonces Tal estudió clásico, estudió jazz, Claro. fue a La Habana, entonces igual lo mismo de ustedes. Todo Desde hicimos siempre lo mismo. esa pega como de la fiestoca, la cosa clásica, estudiar, sacarse la cresta estudiando. Entonces era muy simple como Sí, se llevaron bien al tiro, yo me acuerdo. Sí. Se llevaron bien No, al y tiro. funcionó, nos pusimos a ensayar, estuvimos tocando varias horas y funcionó al tiro. Y ahí empezamos a tocar, debutamos en Valparaíso, me acuerdo, y después hicimos varias cosas. Vinieron al Festival de Coquimbo en Tongo, yo me acuerdo. Claro. El traje, ¿te acuerdas? Claro, después fuimos Eso es que tenía mucha onda ese trío además. Sí, A la sí. gente le gustaba el tiro porque tenía como toda la experiencia detrás, eso que Sí. de todo lo que hablamos recién, venía ahí y se daba solo. Entonces como que Sí. obviamente la gente lo percibe al tiro, porque Sí. la confianza, la soltura de tocar sin, Claro. sin estar preocupado de no equivocarse. Sí. Entonces era muy Es que natural y muy energético además. El Guatón era sí. energético, Cristian era muy energético además. ¿Usted o usted? Po? Por supuesto, y además como un poco lo de lo más importante de la música finalmente, que yo creo que es comunicar, celebrar, Claro. entregar esta construcción de sonidos y vibraciones que a la gente de alguna manera les produzca algo, los lleve para algún lugar, los haga viajar, ¿te das cuenta? Correcto, sí, Entonces yo te podría decir que lo que hacíamos no era tan jazz, de hecho tocábamos temas de Pedro, temas míos que tienen mucha más influencia de ritmos nativos, qué sé yo, mapuche algunos, hasta que se dio la posibilidad con los contactos de Cristian, que había viajado harto por Asia, por Sí, varios fuimos a lugares. muchas giras por todos Tú lados. Sí. fuiste para esa Sí. gira, claro. Y Egipto, y era como ir a Marte, no sé, capaz Sí. que a Júpiter, más lejos. Cairo todavía. Jazz, ¿no? Claro, Cairo Festival el Jazz. Festival de Jazz del Cairo. Cairo. Entonces ahí hubo un proyecto que se presentó con la embajada de chilena en Egipto en plena pandemia. Sí, me acuerdo. Entonces, claro, los viajes había que hacerlos con estos test de... Ya ni me acuerdo cómo De se COVID, llama. claro. Claro, Sí, no me que acuerdo. tenían que durarte 24 horas. Entonces la primera vez que nos fuimos, nos llegamos al Cairo con 24 horas del test. Tuvimos que partir 2 días después. Fue harto enredo. Viajábamos en aviones que no tenían... muy poca gente. Claro, me imagino. Muy poca Fue el 2019. No, 2020, sí. claro, en una línea holandesa. En KLM. Diciembre de 2020 fue. Claro, noviembre. ¿Noviembre, diciembre? Noviembre. Sí. Claro, y el... Llegaron como el 15 de diciembre aquí de vuelta, parece. No me acuerdo, No, sí, fue en noviembre entre el 4 y el 20, ponte tú, una cosa así. Y bueno, eso fue maravilloso. Sí, me imagino. Sí, Yo vi las fotos, un bueno, cambio- Cristian me hablaba de allá, el recorrido. Claro, no, fue impresionante. Bueno, la de hecho, esa fue cultura, la última gira de Cristian en su vida. Tal cual, Fue la última gira. tal cual. Por eso, cuando yo encontré esta grabación del festival en YouTube, le escribí a Amro Salah, el productor, que a todo esto el otro día encontré un documental de Cairo Jazzman, creo que se llama, Ya. una cosa así. Bueno, la cuestión es que le dije, oye, quiero publicar esto porque bueno, que lamentablemente el Cristian no está con nosotros físicamente, pero yo quiero mantener su memoria porque ese concierto fue muy bueno, muy bien grabado, que al final es lo que importaba. Claro, correcto. Así que hice una selección y lo publiqué como vinilo. Sacaste un disco, sí, sí. me Claro, acuerdo. un vinilo. Sí, sí. Y ahí, bueno, Qué es bueno. un súper bonito recuerdo de ese... Está por si la gente lo quiere ver, Sí, que por busque favor. el
Campos Cuturrufo Green en Festival de Jazz El Cairo. Es el mismo sonido del disco. Suena muy bien. Y bueno, ahí se ve toda la ¿cómo se llama? La maravillosa sonoridad de Cristian, su talento como inigualable, ¿no? Como constructor de melodías, de ambientes, de efectos y cosas. Sí. Así que es un bonito testimonio, ¿no? Por supuesto. Qué bonito, eso yo me acuerdo muy bien, todavía me acuerdo, me da un poco de pena, pero bueno, sí, es parte de la vida. Claro, sí. Jorge, y ahora estás aquí en la zona tocando, tocaste ayer tocamos ayer en Vicuña, tocamos sí, ayer en Vicuña, claro, con Jorge. Sí, sí. Hoy vamos a Ovalle. Ovalle, sí. ¿Y algún lanzamiento, algún disco nuevo tuyo, solista? Bueno, yo terminé ahora un disco que va a sorprender harto porque es un trabajo orquestal sinfónico, que lo tengo desde muchos años trabajando hasta que llegué al punto en que yo digo, ya, esto me funciona, esto yo lo quiero publicar. Correcto. Entonces hice las grabaciones, lo estaba mezclando, hice el máster para vinilo y una mezcla Atmos. Perfecto. Sonido inmersivo, perfecto. Que va a ser experiencias de audición de sonido inmersivo con el trabajo, pero publicarlo ojalá este primer semestre ya está luego. En vinilo. Perfecto, sí, qué bueno, sí. Para que todos sepan, claro. Porque además tiene sus discos acá, son tus discos solistas, sí, ¿no? son del Templo Records, un el sello Templo que Records yo trabajo, es tu sello. Claro, un sello que yo trabajo hace más de 20 años. Algunos de los álbums míos, para que los vean, el New Bass, que también inventé un bajo con este disco, un bajo que tiene captación de sonidos en el piezo eléctrico arriba. Perfecto. No, es una cuestión llamada experimental. Perfecto. Bueno, y estos son más rockeros, falta el disco Machi, falta uno que hice en la pandemia que se llama Solo, que no está en formato físico. Slash, Solo, Slash. Perfecto. ¿Y cuál más falta? Bueno, estos son como todo. Y la magia necesaria que, como te decía, mi primer disco de hace 30 años atrás era de canciones. Correcto, ya canciones sí. Que me habían quedado de Santiago, de otras que hice más medioambientales. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. Nosotros, bueno, lo de nosotros fue bien bonito cuando empezamos a tocar, que fue una coincidencia súper especial. Súper natural. Solo, claro, sí, tú estabas solo, espontánea. Dijiste, acompáñame el tema, podéis, terminamos tocando el concierto entero. Claro. Y de ahí hicimos el año pasado una gira más o menos loca por la región, ¿te acordás? En varios festivales de jazz. Nos hicimos el Parcito y seguimos tocando con Jorge hasta ahora. Un placer para mí y un honor también. Sí, no, también para mí. Igual, claro, muchas gracias por invitarme acá al espacio para compartir con la gente, porque siempre es bueno poder conversar de lo que uno hace que claro. No tiene tanta tribuna, ¿ves tú? Claro, y a la gente también, y a los vecinos y vecinas de toda la región les importa también saber cómo se gestan estas cosas de vida, digamos, que es la música, a través cómo uno llega, cómo son los nexos, que muchas veces son circunstancias medio especiales, que sean en el momento, y si uno las sabe aprovechar, también le sirve para toda la vida, digamos. Claro. Tomar decisiones específicas también en ciertos momentos, mantenerse constante en la perseverancia, mantenerse constante en lo que uno quiere hacer, y también tratar de hacerlo para uno, ¿no? Sin esa vanidad ni ese ego de ganarle al otro, nada, eso que por lo menos, gracias a Dios, no existe, por lo menos en nuestra parte, de los que yo conozco, de los grandes músicos que conocemos en todo Chile, digamos. Jorge, te agradezco mucho aceptar la invitación que te hicimos a Canal Vecino de La Serena. Gracias por invitarme. Este programa se llama Al Estilo Cuturrufo, porque yo invito a todos los músicos, amigos y no amigos también. Y la idea es que terminemos esta entrevista, esta conversación, mejor dicho, tocando. ¿Te parece? Te invito a que toquemos unos par de temas. Vamos. Jorge Campos, yo lo acompaño al segundo tema. Y cerramos esta sesión, vecinos, amigos y amigos, con Jorge Campos y yo. Gracias.